Hola, mis chiquitos bellos y hermosos. En el día de hoy vamos a ver lo correspondiente a las actividades económicas. Comenzaremos con la agricultura. La agricultura es una actividad que se desarrolla en casi gran parte de todo nuestro país, en nuestro territorio. Podríamos decir que casi todos los departamentos desarrollan algún proceso agrícola. No igual, porque dependiendo del terreno, de su relieve y de las condiciones climáticas, pues asimismo los cultivos van a poder crecer o desarrollarse atendiendo esas características. Entonces, en resumen, mis amores lindos, la agricultura pues es una actividad económica, ¿cierto? Que consiste en el trabajo de los suelos para producir o recoger distintas cosechas y estas cosechas le sirven a los seres humanos para su propia subsistencia. Muy bien, entonces en Colombia decíamos que principalmente pues a nivel general desarrollamos procesos de agricultura. No obstante, pues cabe destacar estos procesos agrícolas que son como los de mayor envergadura o que se desarrollan en masas. Esto corresponde a la producción del café, la producción del algodón, algunos cereales como el arroz, la cebada, el trigo, entre otros, algunas hortalizas, ¿cierto? Frutas, especialmente como el banano, la mandarina, la naranja, ¿cierto? En algunas flores incluso se desarrollan también procesos agrícolas, se hacen cultivos de flores, papa y frijol, entre otras, como alberja, entre otras cosechas. Muy bien, entonces destacando principalmente pues el algodón, el café, los cereales que mencioné, las hortalizas, el frijol y la papa. Muy bien, cuando hablamos de agricultura, eh, es un proceso complejo porque nosotros no podemos establar o estancar la agricultura a un solo proceso. ¿Por qué? Porque dependiendo del producto que yo quiera sembrar, ¿cierto? Así mismo tengo que desarrollar un proceso diferente. No es lo mismo sembrar una papa a sembrar un frijol o sembrar una lechuga. Cada, cada variedad, cada especie, pues va a tener un proceso distinto y un manejo distinto. No obstante, pues es importante relacionar que en general sí podríamos mencionar algunas etapas que casi coinciden en todos los procesos. Estas etapas son, la primera, pues la preparación del terreno. ¿Qué consiste la preparación del terreno? Es mover los suelos, quitar de pronto esas capas o esas plantas que no son apropiadas y despejar el terreno para que podamos hacer el proceso de siembra de nuestras plántulas. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese proceso de preparar el terreno? Lo podemos hacer en forma manual o lo podemos hacer con ayuda de maquinaria que ya están diseñadas para este tipo de trabajos, como son tractores, como son de pronto ciertos escardillos que hacen y cortan la tierra y se encargan de preparar el terreno, es decir, arar. Hay otra etapa muy importante que también deben tener en cuenta casi todos los procesos de producción agrícola y corresponde pues a la abona y la fertilización del terreno. Si bien el terreno ya tiene unos nutrientes, cuando se abona pues le estamos aportando otros nutrientes que van a ayudar a que la planta esté en mejores condiciones, crezca más, de pronto sea más verde o dependiendo de lo que nosotros busquemos hacer con esa planta. Muy bien, en cuanto a los abonos, pues podemos decir que encontramos abonos orgánicos, generalmente los preparan en las granjas, en las actividades agrícolas y pues también tiene un proceso dispendioso para su preparación. O también podemos comprar abonos en tiendas agrícolas y allí pues nos venden los abonos especiales para cada tipo de producto. Un siguiente proceso, que casi se aplica a todos, corresponde pues a la siembra, pero la siembra pues también tiene sus variedades, ¿cierto? Hay siembra que nosotros hacemos semilla por semilla, ¿cierto? O podemos hacer la siembra de pronto, por ejemplo, como cultivos de papa, donde toca sembrar es la papita, se siembra dentro del terreno, entonces tiene pues características especiales de su forma de sembrar. La yuca, por ejemplo, también, que se corta un trozo de su tronco y se siembra de una manera muy especial, entonces van ustedes viendo que sembrar no se puede hacer en forma general, sino dependiendo del producto que yo quiera sembrar, así mismo tiene su sistema de siembra y pues su desarrollo propio. Últimamente, generalmente se está utilizando el siembra en plántulas. En las plántulas, lo que hace es que la plantita, que viene pequeña, viene bebé, ella se condiciona a las necesidades del terreno y
generalmente se condicionan muy bien, de tal manera que ellas crecen y no tienen gran complicación. Esto se está aplicando mucho en cultivos de tomate, cultivos de cebolla, donde pues, son cultivos extensos, entonces ya el tener la plantica pues va a adelantar un poco el proceso de producción agrícola. Y importante, pues cuando nosotros ya sembramos, hay que darle el alimento a la planta para que ella pueda crecer sana y tener la fuerza suficiente y pues el alimento necesario que necesitan las plantas es el agua. ¿Cómo nosotros podemos entonces hacer el riego? Lo podemos hacer por goteo, son en mangueritas, esas mangueritas van a lo largo del cultivo y en cada plántula van haciendo el goteo, es decir, van administrando lo que requiere cada plántula, o lo podemos hacer por aspersión, que consiste también en eh, dar, ¿cierto?, una serie de giros y a través de esos giros pues van haciendo o simulando gotas de lluvia y van cayendo para hacer el riego de nuestras plantas. Muy bien. Una vez nosotros sembramos, estamos regando, hay algo muy importante que también deben hacer nuestros productores agrícolas y que corresponde al control de plagas. El control de plagas es sumamente importante porque las plagas pues son cantidades masivas de agentes dañinos que van a destruir de pronto nuestras hojas, nuestros frutos o nuestras raíces de las plantas. Y generalmente cuando llega una plaga destruye o acaba con el cultivo completo. Entonces es importante que digamos que los agricultores prevengan estas plagas antes de que lleguen, invadan y destruyan de pronto los cultivos. Tenemos un proceso muy importante, pues ya nosotros una vez tenemos nuestra plántula, ¿cierto? Ya nos ha dado el fruto, pues pasamos al proceso de cosecha. De cosecha ya es recoger el fruto, lo que nosotros hemos sembrado. Pues si yo sembré una lechuga, pues lo que voy a cosechar ya es la lechuga como tal, ¿cierto? Si de pronto yo sembré manzanas, yo lo que voy a cosechar es el fruto de la manzana. Si vamos a cosechar de pronto mazorca, pues recojo las mazorcas. Entonces, dependiendo de eso, pues nosotros vamos a hacer el proceso de cosecha. Para cosechar, pues también hay que importante tener en cuenta que el producto ya está en las condiciones de cosecha, es decir, yo no puedo coger una mazorca si no está todavía en su tamaño, en su forma para ser cosechada, o una lechuga que esté pequeña, pues tampoco va a tener. Entonces, después de que se cosecha, pues vamos a la etapa de distribución, ¿cierto? En la etapa de distribución es llevarle, ¿cierto? Lo que decíamos a los mayoristas se encargan de llevarlo a los minoristas y los minoristas pues obviamente pues directamente ya van a ser al cliente. Entonces esa etapa de cosecha, distribución, ¿cierto? Lo llevamos y vamos entonces a hacer la venta y ya en la venta pues va a llegar directamente al cliente. Pues una vez se vende, ¿cierto? El consumidor se va a encargar de que estas verduras, estas hortalizas, estos productos que hemos cosechado en forma agrícola realmente lleguen a la mesa del consumidor en formas apropiadas a través de distintas recetas, ¿cierto? Que podemos preparar. Importante destacar respecto a la agricultura, pues que tenemos cultivos que son transitorios, que significa que son transitorios, que su ciclo vegetativo es menor a un año y que estos cultivos generalmente pues suelen, cuando se cosechan se remueve la planta y se vuelve a sembrar. Ejemplo, una lechuga. Tú la cosechas, la quitas y pues ya la lechuga se retira. Y si quieres tener otra lechuga, pues tienes que sembrar una nueva. ¿Listo? Dentro de eso tenemos los cereales como el maíz, el trigo, la cebada, el arroz, tubérculos como la papa. Cuando quitas la papa y sacas las papitas, pues ya tienes que sembrar nuevamente para poder tener frutos. El algodón, el ajonjolí, el algodón, el sorgo, la soya son productos también transitorios y pues la mayoría de hortalizas que conocemos, lo que les decía, la lechuga, la espinaca, la rúcula, las acelgas, todo este tipo de cultivos son transitorios porque hay que una vez cosecharlos, retirarlos y volver a sembrar. Y tenemos cultivos, ¿cierto? Entonces, como les decía, aquí tengo maíz, trigo, cebada, arroz, la papa, el ajonjolí. Aquí ustedes pueden ver el algodón, el sorgo, la soya. Entonces esos cultivos son transitorios. Importante esto, dentro de la producción agrícola, pues, y más en los cultivos transitorios, generalmente se tiene en cuenta que sean rotativos, es decir, si yo sembro flores, después tengo que sembrar productos que tienen frutos, como el pimentón, la alberja, el tomate. Luego tengo que sembrar productos que sean de raíz, como la zanahoria, la cebolla, el apio, y luego las hortalizas. Entonces, después de que siembras hortalizas, tienes que sembrar flores. Si haces esa rotación, los suelos se van a mantener muy bien.
Y bueno, los cultivos entonces anuales, estos se refieren a las plantas que tú tienes que sembrar, dejar un cierto periodo de tiempo y cuando estas ya estén listas, pues puedes cosechar sus frutos de ahí. Generalmente pues son periodos superiores a un año y dentro de estos pues tenemos el plátano, el tomate de árbol, el frijol, el ají, el tabaco, el ñame, la yuca. Entonces, por ejemplo, en el plátano, siembras el plátano, cosechas, ¿cierto? Y ella en su tiempo vuelve a dar otra serie de plátanos, otro racimo de plátano. Así con el tomate de árbol, estos cultivos, las manzanas, las peras, son cultivos ya anuales, ¿cierto? Es decir, que la cosecha la puedes hacer anual y no tienes que retirar la planta sino que ella te puede seguir produciendo, ¿cierto? No en todos los casos, porque hay cultivos anuales que pues hay que retirar mejor las plántulas y volver a resembrar, ¿listo? Entonces, esos corresponderían a los cultivos anuales. Muy chiquitos, pues estos son datos importantes respecto a nuestra producción agrícola. Entonces yo les decía al comienzo, pues destacamos el mango, el aguacatejas, el auchuva, el banano, que lo producimos también nosotros acá, la gulupo, el cacao, el café, algunas flores que se están, digamos que, exportando ya debido a su gran masa, su producción y su buena acogida en otros países. Muy bien, mis chiquitos hermosos, entonces espero que les haya gustado mucho lo correspondiente a la agricultura. Es una actividad muy bonita, es una actividad muy sana. Depende de nosotros hacer buenas prácticas agrícolas, ese es el BPA, que son buenas prácticas agrícolas, que significa que nosotros respetamos un poco eh, estas plántulas, no les colocamos tantos insumos químicos que pueden ser de alguna manera destructivos para nuestro cuerpo. Entonces, sin embargo, hay que tener en cuenta que toda la producción agrícola requiere mucho trabajo. El agricultor permanentemente tiene que estar dedicado 100% a sus cultivos y es de valorar. Por eso, mis amores lindos, cuando ustedes compren una lechuga, cuando ustedes compren unos tomates, valoren mucho porque detrás de esos tomates, detrás de esa de lechuga, hubo una serie de procesos para poderla cultivar. Entonces, mis amores hermosos, un abracito muy grande. Vamos a seguir las instrucciones del chat con referencia a las actividades económicas en el caso de la agricultura.